En la planificación de otra investigación debemos pensar en cómo buscar el problema. Entonces ahora vamos a hablar sobre el problema. Cuando llegamos al tercer paso, hay que hacer entonces una afirmación del problema y sus posibles causas. Entonces hay que afirmar cuál es el problema como tal, hay que reducirlo, hay que ponerle, como se dice, nombre y apellido. Pero también hay que identificar de todas las posibles causas que pueden estar generando ese problema, yo debo escoger una sola, porque al yo resolver esa posible causa, yo considero que el problema estará totalmente resuelto y ya no habrá más problema. ¿Por qué se llaman posibles causas? Porque no sabemos si de verdad esa es la causa de ese problema. Como por supuesto pueden haber muchas causas que generan un problema, pero quizás con resolver alguna de ellas el problema mejoraría y ya no sería tan problemático. Veamos unos ejemplos. Ok, el problema es el 80% de los alumnos de primer grado tienen una mala postura. ¿Cuál podría ser la posible causa? El mobiliario escolar o el de la casa no está adaptado al tamaño del niño o la niña. Eso quiere decir que entonces se empiezan a encorvar. Veamos otro ejemplo en otra área educativa. El 75% de los estudiantes de segundo año no saben conjugar el verbo to be. Posible causa. Puede deberse a que la estrategia de enseñanza considerada tradicional no sea la mejor estrategia para enseñar este verbo. Como han notado en los dos ejemplos, se está tratando de puntualizar el problema utilizando los porcentajes, porque a través de los porcentajes podemos ver qué tan grave es el problema. Un problema que no es muy grave no vale la pena ser estudiado, pero un problema que tiene un alto porcentaje, entonces sí vale ser estudiado. Aquí tenemos otro problema. Este es en el área de matemática. El 60% de los estudiantes de matemática en primer año de bachillerato tienen problemas con las operaciones de quebrados. Posible causa, esto puede estar influenciado por el hecho de no manejar bien las operaciones básicas. Aquí también hay que tomar en consideración que aquí hay otra delimitación, aparte del porcentaje, que es un poco más bajo de los ejemplos anteriores, sin embargo sigue siendo un porcentaje bastante significativo. También ahora estamos delimitando que es en primer año de bachillerato y que estamos hablando de una temática específica. Aquí hay otro ejemplo del nivel de preescolar. El 30% de los niños de preescolar presentan conductas no prosociales. Lo habíamos nombrado anteriormente. A pesar de que es un porcentaje bajo, en realidad, no es tanto aquí el problema, el porcentaje, sino que las conductas prosociales son muy disruptivas, así sean pocos los niños que la presenten. Entonces, en este caso, la posible causa es que las maestras de preescolares parecen no estar enseñando los valores prosociales. La mayoría de los estudiantes tienden a confundir los conceptos básicos y poseen escasos conocimientos en el área de química. Aquí se está haciendo referencia a un 67%. Aunque no se haga de forma explícita, o sea, no se está haciendo énfasis en el porcentaje, igual está entre paréntesis para que el lector pueda ver de que de verdad existe un problema. Posible causa, puede que la falta de interés y apatía que presentan hoy en día los jóvenes para estudiar esta materia esté afectando la comprensión y adquisición de la química. Es muy importante que las posibles causas que uno establezca sean posibles de resolver. Entonces retomemos, tenemos el problema, tenemos posibles causas, de las cuales vamos a tomar una con la cual podemos trabajar. Todo este problema genera una consecuencia o varias consecuencias. Entonces, esto también es importante tenerlo presente cuando uno va a plantear el problema. Retomemos los casos anteriores. Entonces, cuando el 80% de los alumnos en primer grado tienen mala postura, resulta que las posibles consecuencias de esa mala postura es que puede generar múltiples dolores y desviaciones de la columna cuando lleguen adultos. Las consecuencias buscan es resaltar la gravedad de la situación. En este otro caso, del problema del verbo, de conjugar el verbo to be en inglés, la posible consecuencia es que al conjugar mal el verbo to be, este afectará la forma de comunicarse el estudiante con un nativo inglés. Si no lo hace bien, el nativo del habla inglesa no va a poder entender lo que le está tratando de decir.
En ejemplo de los estudiantes de matemáticas, las posibles consecuencias de no comprender o no manejar las operaciones básicas es que al no saber manejar los quebrados, esto limitará la posibilidad de ingresar a una diversidad de carreras y también a desenvolverse mejor en la vida cotidiana. También al tomar en consideración los niños de preescolar, entonces las posibles consecuencias de no tener valores prosociales es que aquellos niños que presentan las conductas no prosociales estarán más propensos a caer en actos de violencia o delictivos cuando lleguen adolescentes o incluso antes, o cuando lleguen adultos. En el último ejemplo que tenemos entonces de la mayoría de los estudiantes que confunden los conceptos básicos, si no logran obtener los conocimientos adecuados en el área de química, esta falta de comprensión, aunque la gente no lo crea, la química juega un papel muy importante en la vida cotidiana. Al no tener estos conocimientos, esto puede hacer que el sujeto esté más propenso a tener accidentes con productos químicos, por ejemplo con el uso de productos de limpieza que contienen muchos materiales químicos, se puede quemar, o también pueden pasar otro tipo de accidentes con materiales químicos. También podemos considerar que estos estudiantes no tendrían la preparación necesaria si quieren estudiar carreras que tengan una base en los conocimientos químicos. Espero que esto haya sido lo suficientemente claro y que ustedes mismos puedan ahora buscar sus problemas y poder escribir cuál es el problema, cuál es la posible causa con la cual ustedes querrán trabajar más adelante y cuáles son las consecuencias de ese problema que ustedes quieren estudiar. Gracias.